En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Nuevamente, buenas tardes a todos. Creo que en muchas ocasiones en nuestra vida nos sentimos inadecuados, incapaces para la responsabilidad, el trabajo, las circunstancias, las exigencias, ya sea de un trabajo, de una profesión, de una situación familiar o personal. Y muchas veces esto parte de una falta de confianza en nosotros mismos, en nuestros talentos y dones, y un temor a lo desconocido. En la primera lectura, el profeta Amós es confrontado con una realidad. El sacerdote de Betel, que en esa época, antes de Jerusalén, era el centro religioso, político y profético de Israel. Y él, un simple campesino, podador de sícamos, es dado un don de profecía. Y él enviado al pueblo de Israel para proclamar la palabra del Señor. Se siente obviamente incapaz. Pues yo soy campesino, yo qué sé, yo soy analfabeto. Pero no. El Señor, como nos dice San Pablo en la segunda lectura, nos da las gracias necesarias, los dones necesarios para que su gloria se manifieste en cada uno de nosotros, para que su mensaje sea comunicado a aquellos que no lo han oído o que quizás se han apartado de él, para llamar al pecador de vuelta a la gracia, al ignorante de la palabra de Dios, a un entendimiento profundo de esa palabra y de sus implicaciones en la vida. Sin embargo, esa función profética no se limita simplemente a uno que es dado ese don sobrenatural de escuchar la palabra de Dios y ser impulsado en un dado momento a darla, no uno de los profetas de antaño. Sin embargo, todos somos bautizados en el Espíritu de Dios. Todos hemos recibido ese Espíritu y si confirmados hemos recibido los dones necesarios para hacer que ese Espíritu de Dios cumpla más plenamente
y más fuertemente en nosotros ese llamado a ser profeta, a ser sacerdote y a reinar con el Señor en su reino aquí y ahora, no al final de los tiempos, no al final de nuestra vida, sino ahora. Somos, como dice San Pablo en otra de sus cartas, embajadores de Cristo y de su reino aquí y ahora en nuestra vida. El ser profeta no quiere decir que yo me tengo que parar en una esquina y darle golpes a una Biblia y estar gritando a todos los pecadores y la chusma que pasa por ahí, como algunos hacen. Y son más bien tildados de loco. Están locos de amor de Dios, no les juzguemos, pero entienden su mensaje de esa manera. No, se nos llama ahí donde estamos ya. No tenemos que salir de nuestra casa. No tenemos que separarnos del vínculo familiar, ni de amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Es más, le diría, como dijo Jesús, que ningún profeta es reconocido en su tierra y con su familia. Ahí es donde está dura la cosa. Y solo podemos convencer cuando vivimos nuestra vida de acuerdo con lo que creemos, con nuestra fe. Cuando practicamos lo que predicamos, y no lo predicamos tanto de labios, sino con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. ¿De qué? De paciencia, de perdón, de amor, de comprensión, de misericordia. Todas esas virtudes humanas y sobrenaturales a las que nos llama el Evangelio. Y Jesús nos envía. A los apóstoles en el Evangelio los envía de dos en dos para que sepan que tienen que contar con sus hermanos y hermanas. Les pide que no lleven ninguna provisión para recalcar el hecho de que a final de cuentas vengan cargados de cosas, con muchos títulos, doctorados, con mucha instrucción o con ninguna. Dios es providente y Él dará lo que necesitamos en el justo momento que lo necesitamos. Y nos invita a confiar en esa providencia divina y confiar en la bondad de los demás. Fíjese, no lleven nada, cuenten solo conmigo, bastón y sandalias para ir a donde te lleve. Y a la casa que lleves te darán apoyo. Es el mismo mandamiento que no se cansa de repetir el Señor. Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Creer en la bondad de Dios y la bondad de los demás. Aunque nos hayan lastimado muchas veces, aunque nos cueste confiar y creer en Dios y en los demás. Saber que Él va con nosotros y que va a poner en nuestro camino personas buenas que nos ayudarán en el momento que lo necesitamos. Y nos invita a ser nosotros de la misma manera. Personas acogedoras, personas generosas y bondadosas, personas que están dispuestas a ayudar al prójimo en su necesidad y de acompañarle en su soledad. En este día el Señor nos recuerda que somos sus apóstoles. Allí donde más nos necesita, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestro trabajo. Miremos a nuestro alrededor. Esta misa estaba antes de bote en bote.
llenos, expresión cubana. De bote en bote quiere decir que no cabía ni una pulga entre las personas. Y mira cómo estamos. Que si la pandemia, que si el trabajo, que si el miedo, muchas razones que podemos dar. Pero aquí estamos nosotros. Y nuestro llamado es ser apóstoles ahí donde estamos. No regañando, no llamando la atención, sino invitando. Harán una invitación para el ministerio de Ujieres y de hospitalidad. Pero les pido que tomen conciencia que todos somos llamados a ser hospitalarios. Con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestro ejemplo, atraer a otros como ovejas a la miel. Atraerlos porque sienten en nosotros la presencia de Dios, sin saber ni quién es Dios, sin saber cómo es, sienten en nosotros una bondad, una generosidad, una disponibilidad al perdón, a la misericordia que atrae. Un gran persona una vez dijo que antes de hablarle a los hombres de Dios, hay que hablarle a Dios de los hombres. Y por ahí tenemos que empezar. Si tenemos hijos reacios que no quieren poner pie en la iglesia, si tenemos hermanos que no lo único que hacen es decir, pues mira cómo son los curas, un canijo aquí, son abusadores, son todo lo que sea. Y nos sobran de esto, ¿no? Convenencieros. Pero seguir invitando, pero antes de invitar, orar, y orar, y orar, y orar. Y cuando estoy cansado de orar, seguir orando. Porque la oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano. Orar los unos por los otros, para que no nos cansemos, no nos demos por vencidos. Orar por aquellos que nos rechazan o rechazan a Dios, porque no quieren aceptar las consecuencias del Evangelio y lo que esto implica en su vida, lo saben. Y por eso no se acercan. Orar por ellos para que el Espíritu de Dios que ya está en ellos toque sus corazones y abra sus mentes y dejen a un lado toda excusa. Todos tenemos esa habilidad y todos hemos recibido ese llamado. No hay nadie incapaz en esta sala. Todos hemos recibido la gloria de la gracia de Dios. Y esa se manifestará en cada uno de nosotros en la manera concreta en que Dios necesita que se manifieste. Todo lo que tenemos que hacer es creer en el amor incondicional de nuestro Dios, en creer que Él es capaz de escoger a humildes pecadores para lograr su plan de salvación para todos, y que nos ha escogido a cada uno de nosotros, que desde toda la eternidad, como dice San Pablo, ya nos conocía y ya nos llamó, y que no estamos aquí por accidente, ni por costumbre ni tradición, sino por el amor incondicional y la gracia de Dios. Pidámosle en esta misa encarecidamente que nos permita seguir creciendo en esa fe y en esa confianza en su providencia. Seguir creyendo en nuestros hermanos y hermanas a pesar de toda evidencia a lo contrario, porque sabemos que hasta los más grandes pecadores se han convertido en los más grandes santos, porque nada es imposible para Dios.